Perfecto. Bueno, la charla que daremos el día de hoy es acerca de los accesos vasculares guiados por ultrasonido. Nos vamos a enfocar un poquito en el recién nacido. Eh, Este no es un tema nuevo en todos los demás grupos etarios, es algo que lleva tiempo ya practicándose en el adulto y que después ha migrado al niño y actualmente empezamos a tener ya muchas publicaciones, hay hospitales líderes en este tipo de procedimientos y en estas técnicas que utilizan tecnología para facilitar y disminuir el riesgo de complicaciones asociados a procedimientos invasivos. Uno de estos hospitales líderes es el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Eh, los principales objetivos que tendremos con esta plática será el que... Ay, perdón, déjenme minimizo esto porque me estorba. Será el hablar un poquito acerca de la evidencia en el uso de ultrasonido en accesos vasculares. Además, vamos a hablar cuáles son los diferentes tipos de accesos vasculares en recién nacidos, los más utilizados, y algunas características muy importantes que debemos de tomar en cuenta, ya que a veces existen confusiones. Hay una nueva nomenclatura acerca de cómo nombrar cada uno de estos tipos de accesos vasculares. Y también evaluaremos algunas estrategias para realizar una evaluación sistemática para el sistema venoso y saber cómo clasificar o dónde buscar una vena de características adecuadas para insertar estos catéteres o estos accesos vasculares. Mencionaremos cuál es la técnica de inserción de catéteres por medio del ultrasonido y algunos errores frecuentes que pueden suceder, por lo que mencionaremos algunos tips que nos van a ayudar a que tengamos un mejor éxito en la inserción de los accesos vasculares. Hablaremos también de cuáles son las necesidades que se tienen para la capacitación y mantenimiento de las habilidades una vez que nosotros nos dediquemos a esto o que empecemos a utilizar el ultrasonido como una forma más bien como dentro de nuestra práctica diaria, cuáles son las necesidades que se recomiendan para que nosotros mantengamos estas habilidades y que podamos continuar con nuestra expertise en el tema. La evidencia en el uso de ultrasonido y la colocación de accesos vasculares, como les digo, proviene del adulto y como saben, actualmente hemos tenido un boom en cuanto al uso global de ultrasonido en el área médica y en las áreas de la salud para no solamente el diagnóstico imagenológico, sino también para la práctica diaria y poder diferenciar entre muchas patologías. Sabemos que actualmente el ultrasonido se utiliza en prácticamente todas las partes del mundo por los clínicos, no tanto por el personal que realiza diagnóstico, que son los expertos para algunas cosas o cuestiones como su nombre lo dicen, de diagnóstico, pero cuando nosotros los utilizamos en la práctica diaria nos van a ayudar a definir o afinar un poquito los detalles de nuestra exploración clínica y podríamos decir que ahora el ultrasonido se ha vuelto como el siguiente paso o una evolución del estetoscopio. Lo podemos ver en el uso en las terapias intensivas neonatales en cuanto al diagnóstico de hemorragias intraventriculares en los pacientes recién nacidos prematuros. Lo podemos utilizar para la determinación de flujos, ya sea cerebrales o flujos sistémicos para determinación del estado hemodinámico de un paciente que se encuentra en un estado crítico de salud. Podemos utilizar también el ultrasonido para evaluar las diferentes patologías que pueden atacar a un recién nacido, un adulto, en el pulmón. Ha habido también mucho auge en el diagnóstico por ultrasonido de patología pulmonar. Tenemos también el uso de ultrasonido para disminuir las radiaciones asociadas a las radiografías, ya sea para determinar dónde se encuentran las puntas de los catéteres o para evaluar si el paciente se encuentra con una mejoría en cuanto a la después de utilizar técnicas de reclutamiento alveolar para ver si podemos expandir nuestro pulmón. Entonces, el ultrasonido ha demostrado que puede disminuir la exposición a radiación en los recién nacidos y en prácticamente todos los grupos etarios. Además, en lugares en donde no tenemos acceso de manera rutinaria a rayos X o a otras tecnologías, como por ejemplo tomografía, resonancia magnética, etcétera, el ultrasonido nos ayuda a orientarnos y a darnos a veces esas pautas diagnósticas que necesitamos para el manejo. Existen muchos usos ahora también con la ecocardiografía al lado de la cabecera del paciente en cuanto a la terapia guiada del choque, por ejemplo.
diferenciar entre si el paciente está con bajo gasto, si el paciente tiene hipovolemia, si el paciente tiene unas resistencias caídas o aumentadas, etcétera. Todo esto ha demostrado que puede guiarnos hacia un rumbo mucho más exacto en el tratamiento de múltiples patologías. Y es por eso que ahora también en los accesos vasculares, pues siempre será mucho mejor y menos riesgoso realizar un procedimiento en el cual nosotros lo hagamos visualizando directamente, ya sea por medio del ultrasonido o viendo directamente por visión directa un vaso, que hacerlo a ciegas como lo hacíamos de manera rutinaria. Yo creo que todos recuerdan que alguna vez hemos visto, cada vez se ven menos, pero todavía existen. En algunos hospitales todavía se presentan mes con mes la realización de venodisecciones en las cuales se liga por completo venas de mediano a grueso calibre, y esto pues lleva un riesgo hacia los pacientes y limita también la terapia vascular o la terapia de infusión que nosotros podemos ofrecer a estos pacientes a la larga. Muchos pacientes sufren de agotamiento vascular secundario a esta destrucción o al uso continuo de accesos vasculares. La mayoría de ellos pacientes con enfermedades crónicas. En el paciente pediátrico lo podemos ver muy claramente en los pacientes que tienen problemas renales, pero en el recién nacido también se presenta de manera frecuente, como por ejemplo aquellos pacientes que necesitan ayunos prolongados, como aquellos que tienen malformaciones del tracto digestivo o pacientes que tienen infecciones recurrentes o crónicas. Pacientes que tienen abscesos pulmonares o que tienen abscesos cerebrales que requieren terapias de tratamiento que van más allá de las 3 semanas, son pacientes con los cuales frecuentemente podemos ver un agotamiento vascular y se requiere que tengamos vías de mayor calibre y de mayor duración con menores riesgos para el paciente. Debido a esto, el ultrasonido en los accesos vasculares va a tener muchas formas de uso. Por ejemplo, la que nos vamos a centrar el día de hoy, la más importante de todas, sería la inserción guiada del acceso vascular, pero también nos va a servir previo a la inserción en la evaluación de los vasos. Nos va a ayudar posterior a la inserción en la evaluación de la posición de la punta de nuestro catéter. Nos puede ayudar cuando nosotros tenemos una visión directa de alguno de los vasos, como por ejemplo, si nosotros estamos viendo directamente una vena que se encuentra en la axila y nosotros evaluamos con el ultrasonido en dónde se encuentra la arteria, dónde se encuentra el nervio, nosotros podemos tener una mejor orientación, ya que la anatomía que nosotros conocemos y la colocación de accesos vasculares guiada por referencias anatómicas, está basada en la normalidad, que esta podríamos hablar de que está entre el 80 al 90% de los pacientes tienen cierta anatomía, pero tenemos un poquitito más del 10% de la posición de los vasos en relación a la arteria, que puede variar y que esto nos puede llevar a que tengamos mayores complicaciones como punción arterial durante un intento de colocación de un catéter venoso. Y pues claro que si nosotros sabemos en dónde se encuentran estas estructuras anatómicas adyacentes a la vena, entonces nosotros vamos a tener menos posibilidades de que tengamos alguna complicación. Y por último, también nos podría servir para la monitorización temprana o tardía de complicaciones, como por ejemplo la monitorización temprana durante la inserción o posterior a la inserción de una colocación de un acceso en cuello, en la yugular interna o subclavio. Nosotros podríamos ver directamente si hay o no una lesión del parénquima pulmonar, si tenemos un neumotórax, si puncionamos una arteria y tenemos ahora un hematoma, si tenemos, por ejemplo, un coágulo en una de las venas, si nosotros tenemos trombosis de esa vena, nosotros podemos estar evaluando de manera rutinaria cómo se encuentra nuestro acceso vascular de forma, como lo digo, temprana o tardía. Existen algunas recomendaciones que se dieron desde el año 2012. En estas recomendaciones fueron guiadas por un consenso de expertos en el cual asistieron múltiples grupos internacionales, como por ejemplo WinFocus o el Gavacelt de Italia o WOCOVA, que es el World Congress de Vascular Access. Y entre todos ellos dictaron algunas recomendaciones específicas para el uso del ultrasonido en accesos vasculares en recién nacidos y niños. Lo más importante de recalcar aquí es que pues ellos nos dicen que prácticamente el ultrasonido o el acceso vascular guiado por ultrasonido debería de ser de uso rutinario en todos los pacientes que se les coloca un catéter venoso central a corto y a largo plazo.
Cuando nosotros utilizamos ultrasonido vamos a tener menos posibilidades de que haya complicaciones. Además, ellos nos recomiendan que en recién nacidos utilicemos el ultrasonido para ver previamente dónde se encuentra en esta relación de los vasos, como lo comentaba hace un minuto, para saber específicamente en dónde se encuentra la arteria, en dónde se encuentra el nervio, qué calibre tiene nuestro vaso, para determinar cuál es el acceso o cuál es el catéter que nosotros debemos de utilizar, ya que, como veremos más adelante, existe alguna relación que debemos de guardar entre el diámetro del catéter y el diámetro de la vena para evitar que tengamos complicaciones. También nos piden que o nos recomiendan que de forma rutinaria nosotros utilicemos una exploración vascular de las áreas femorales y subclavias antes de cualquier tipo de cateterización. Y si nosotros contamos con una persona que tenga experiencia en el uso guiado de forma dinámica de la aguja hasta que nosotros entramos en el vaso, esta sería la mejor forma de acceder al vaso. Eh, Todas estas recomendaciones, como les comento, fueron realizadas ya desde hace 10 años, entonces podríamos decir que apenas empezamos a tener, a partir del 2012, empezamos a tener un incremento en la literatura sobre recién nacidos y niños en cuanto a cuál sería la mejor forma de otorgar este beneficio a los pacientes. Las ventajas del uso de ultrasonido en la colocación de un catéter vascular, sobre todo los catéteres venosos centrales, nos comenta que incrementa el éxito cuando nosotros utilizamos un ultrasonido para guiar la colocación del catéter comparado a cuando nosotros utilizamos una técnica guiada por referencias anatómicas. Esto con diferencias desde un 99% de éxito cuando utilizamos el ultrasonido a 78% de éxito cuando utilizamos referencias anatómicas. El éxito durante el primer intento, al primer piquete, es hasta el 85% en los casos en los que utilizamos el ultrasonido para guiar nuestra colocación, contra un 45% cuando lo hacemos solo con referencias anatómicas. Y un éxito al completar tres intentos del 95% en el uso guiado de ultrasonido contra 74% cuando nosotros utilizamos una referencia anatómica solamente. Además, se ha demostrado que cuando nosotros utilizamos un acceso guiado por ultrasonido, nosotros vamos a tener mayor durabilidad de las vías. Esto, aunque nos suene un poquito ilógico, nos comentan principalmente que la causa o la razón principal para que esto suceda es que cuando nosotros puncionamos múltiples veces, nosotros vamos a ocasionar lesión en los tejidos y esto causa inflamación, lo cual puede ocasionar flebitis o ya sea mecánica, química por la extravasación de sustancias, o podemos generar también el incremento en el riesgo de infección, lo cual puede generar que nosotros tengamos un vaso o más bien un catéter que tenga una menor durabilidad. Además, cuando nosotros utilizamos esta técnica, nosotros vamos a tener una disminución en el número de punciones arteriales que va de 30% cuando nosotros utilizamos referencias anatómicas, disminuye hasta el 6% cuando nosotros utilizamos el ultrasonido para guiar nuestras punciones. Para seleccionar el tipo de acceso vascular es muy importante que nosotros consideremos ciertas cosas. Lo más importante de todo es primero conocer cuáles son los tipos de accesos vasculares que más utilizamos en los recién nacidos. Aquí los puse en una escala de los que utilizamos por menor tiempo, como lo serían los catéteres cortos que todos conocemos. En el recién nacido utilizamos calibres muy pequeños, como por ejemplo 22, 24 o 25 gauge. Pero estos se definen como catéteres muy cortos que tienen 6 centímetros o menos de longitud y se utilizan para terapias intravenosas de soluciones que son de osmolaridad baja y que además van a tener una durabilidad que se prevé que sea menos de 7 días. Cuando nosotros utilizamos un catéter un poquito más durable, aquellos que les llaman catéteres largos, estos nos pueden rendir una terapia de antibióticos probablemente entre 7 o hasta 10 días, dependiendo si contamos con ellos. Son catéteres que no se encuentran ampliamente disponibles en México, solamente en algunos hospitales particulares los pueden ver. Muchos de los hospitales privados públicos no cuentan con catéteres largos, periféricos. Estos regularmente se van a acceder por medio de una vena superficial en la mano o en el antebrazo, y estos van a tener una longitud que va entre 6 y 15 centímetros y estos nos pueden servir para dar terapias que van entre 7 y 10 días.
Los catéteres o líneas medias son regularmente catéteres más largos que miden entre 15 y 25 centímetros y el objetivo, aunque estas medidas están definidas principalmente para el tratamiento de adultos, el objetivo principal es de que la punta de estos catéteres quede en una vena de grueso calibre, pero que no sea una vena central. O sea, esta punta va a terminar en la axila o iniciando la vena subclavia, por ejemplo. Estas líneas medias se utilizan para tratamientos de antibióticos o cuando tenemos alguna necesidad de una infusión continua de algún tratamiento o alguna solución que tenga una osmolaridad baja, pero que se requiere por un largo periodo de tiempo. Tenemos otros catéteres como son los epicutáneo cabales, que son los que habitualmente nosotros mencionamos como catéteres percutáneos en recién nacidos. Esta nomenclatura cambió en la última reunión que hubo de la WOCOVA. Ellos nos comentan que la diferencia que hay entre un epicutáneo cabal y un catéter PIC sería que la tecnología con la que cuenta un catéter PIC es diferente. Vamos a tener que los catéteres epicutáneo cabales regularmente son catéteres de silicón o de poliuretano de tecnología antigua o de primera generación y que estos catéteres no van a tener dispositivos de anclaje subcutáneos o alguna otra medida. Estos catéteres epicutáneos regularmente son catéteres de pequeño calibre, aquellos que son menores de 2.7 French y regularmente se insertan por medio de una vía superficial o de una vena periférica superficial que tiene una profundidad menor a 7 milímetros y la intención es de que la punta de estos catéteres llegue a alguna de las venas cavas o en el atrio. Para la definición de la WACOVA, estos no se consideran como catéteres centrales porque no cumplen todos los objetivos de las vías centrales. Estos catéteres no pueden monitorizar la presión venosa central y estos catéteres es raro que puedan utilizarse para muestreo sanguíneo. Regularmente podemos tomar una muestra el primer día que los colocamos o el segundo día, pero a partir de ese momento los catéteres se vuelve muy complicado y muy riesgoso que nosotros estemos extrayendo sangre por medio de estos catéteres que son de calibre tan pequeño. Los catéteres PIC, a diferencia de esto, son catéteres que son de silicón o de poliuretano de segunda generación, los cuales ya tienen mayores características y durabilidad. Algunos de ellos van a estar cubiertos con antibiótico o con algunas sustancias que van a impedir que nosotros tengamos un crecimiento bacteriano sobre estos catéteres. Además, existen ya muchas estrategias para el anclaje de estos catéteres de forma subcutánea. Algunos de ellos, por ejemplo, pueden tener algún balón que después de la inserción, este balón se infla en el tejido celular subcutáneo y esto va a permitir que los catéteres tengan una duración mucho mayor. Un catéter epicutáneo cabal regularmente la vida media que podríamos decir que es lo más adecuado sería alrededor de 14 días. A partir de 14 días nosotros tenemos un incremento constante y que se vuelve cada vez mayor o no exponencial, pero sí empieza a incrementar de manera drástica las posibilidades que tenemos de que estos catéteres se infecten. Sin embargo, los catéteres PIC no, pueden tener una duración que puede llegar de ser semanas hasta meses. Algunos sitios utilizan estos catéteres hasta 6 meses continuos sin tener ninguna complicación asociada. Y debido a que tienen estos mecanismos de anclaje subcutáneo, nos van a ayudar también a que el riesgo de colonización sea menor y que probablemente los sitios en los que podamos tener nosotros alguna complicación sea relacionada solamente en el ciclo en el sitio de punción y no hacia el resto del trayecto del catéter. Estos catéteres también actualmente existen algunos mecanismos por los cuales la mayor parte utilizan alguna guía, entonces estos catéteres también se pueden utilizar de forma tunelizada, entonces también esto les da el menor riesgo de que nosotros tengamos complicaciones asociadas a infecciones relacionadas a los catéteres. Después tendremos los catéteres umbilicales, que no se consideran que sean periféricos porque en realidad estos catéteres lo que hacen es introducirse por una vena que está completamente abierta. Entonces, dentro de esta vena nosotros vamos a tener diferentes características, como por ejemplo, aquí no aplicaría el que si el catéter cumple con 1/3 del lumen debido a que estas venas regularmente están, la vena y la arteria umbilical regularmente están colapsadas y ya no tienen un flujo de sangre porque el cordón umbilical ya se ha pinzado y ya se ha cortado. Entonces, las características de los catéteres umbilicales los hacen especiales y son difíciles de catalogar en un sitio como por ejemplo un catéter venoso central, ya que como catéter venoso, estos en realidad podrían servir para la monitorización directa de la presión venosa central, para la toma de muestras, etc. La WACOVA dice que los catéteres venosos centrales van a ser aquellos catéteres
gruesos que regularmente son más allá de 3 o 4 French, y que estos catéteres son insertados regularmente en venas centrales como la vena yugular, la vena subclavia y la vena femoral, y la punta del catéter va a estar en alguna de las cavas inferior o superior o inmediatamente en la entrada del atrio derecho. Para seleccionar qué tipo de catéteres vamos a utilizar va a depender de muchas condiciones. Algunas de estas condiciones son del paciente y algunas otras son condiciones que dicta la terapia que va a recibir el paciente. Entonces, nosotros podemos pensar en alguna de las múltiples guías que existen para definir si vamos a utilizar un catéter corto, si vamos a utilizar un catéter largo, de periférico, si vamos a utilizar un PIC, si vamos a utilizar un umbilical, etcétera, lo va a definir estas características. ¿Cuánto tiempo necesitamos de terapia? Si esta terapia se puede administrar por vía periférica o no, o sea, cuáles van a ser las características de las soluciones, y vamos a ir siguiendo un algoritmo en el cual podemos seleccionar al final qué tipo de catéter necesita nuestro paciente. Para estos algoritmos existen muchos publicados, como por ejemplo este algoritmo que estamos viendo ahorita es el que viene en el manual para los cuidados y el mantenimiento de las vías centrales que fue publicado por la Secretaría de Salud en el año 2018. Aquí nos dice que si el paciente requiere de terapia de infusión, entonces nosotros vamos a pensar en cuánto va a ser la duración de la terapia intravenosa, qué composición tiene la mezcla y qué osmolaridad, qué pH tiene la mezcla y qué osmolaridad tiene la mezcla antes de decidir qué tipo de catéter utilizaremos. En el recién nacido también tendremos que contemplar otras cosas, como por ejemplo, en qué día de vida se encuentra, si es posible que nosotros tengamos un acceso vascular umbilical o no, si el paciente cumple con condiciones o requiere de un tratamiento con múltiples cosas que no son compatibles entre ellas, lo cual nos va a ayudar a definir si necesitamos un lumen, 2 lúmenes o 3 lúmenes. Aquellos pacientes, por ejemplo, que se encuentran con una sepsis, digamos, por hongos. Estos pacientes en nuestro hospital, aquellos pacientes que se encuentran con cándidas, una de las principales razones por las cuales adquieren cándida es por tener malformaciones gastrointestinales y tener un ayuno prolongado, así como una nutrición parenteral de uso prolongado. Entonces, estos pacientes utilizarían un antifúngico, utilizarían muchas veces también un antibiótico y algunos de ellos se encuentran con nutrición parenteral. Entonces, se vuelve muy complejo administrar por un catéter de un solo lumen, administrar estas 3 terapias diferentes, las cuales pueden ser incompatibles entre ellas. Entonces, la toma de decisiones dependerá de las características clínicas del paciente, de la composición de los fármacos a utilizar, la compatibilidad entre ellos y la duración de la terapia. Esta guía que viene aquí es la que utilizan en el Hospital 12 de Octubre, en el cual también ellos van desde un catéter corto, una línea media, un catéter epicutáneo, una PIC o un catéter venoso central, y lo van a decidir por las mismas cuestiones que ya comentamos hasta hace un momento, si necesitamos o si tenemos una solución hiperosmolar, si tenemos una duración corta o larga de tratamiento y la estabilidad del paciente. Es importante que nosotros consideremos que el catéter que nosotros decidamos utilizar no tenga un diámetro mayor a 1/3. Nuestro rango de seguridad, en algunos libros lo comentan que puede ser 1/3 y nuestro límite crítico sería un 50%. Yo recomendaría que nos mantuviéramos siempre en el tercio debido a que, como lo dice la ley de Poiseuille, nosotros tenemos una resistencia al flujo de sangre, en este caso a través del vaso, cuando nosotros tenemos un incremento en alguna de estas características. De lo que va a depender la resistencia del flujo es principalmente de la longitud, de la viscosidad del fluido que corre a través de ese tubo, de la presión con la que corre y del radio que tiene la tubulatura. Entonces, la más importante de todas, o la que determina con mayor, de forma más crítica, la resistencia que se ofrece al paso de este líquido o la sangre, por ejemplo, sería el radio. Cuando nosotros tenemos un incremento muy pequeño más bien una reducción del diámetro por el que corre el fluido, nosotros vamos a tener una disminución muy, muy grande del flujo continuo que pasa por este vaso. Entonces, nosotros no debemos de utilizar nunca un catéter que vaya a cumplir o a ocupar más allá de 1/3 de la luz del vaso.
y por eso es importante que nosotros realicemos una evaluación de la vasculatura antes de decidir qué catéter utilizaremos. Existen muchas técnicas, por ejemplo, las que les puse aquí abajo, el RAPEVA, es el Rapid Assessment of Peripheral Vascular Access, que nos dice que evaluaremos las venas periféricas, principalmente las que se encuentran en el brazo, el RACEVA, que nos habla de los accesos centrales, y el RAFEVA, que nos habla del acceso femoral. La evaluación es muy sencilla. Lo que nosotros hacemos es empezar en el antebrazo y nos vamos a ir desde la vena cefálica. Vamos a evaluar su calibre, tortuosidad, si se encuentra recta o no, si sigue un trayecto uniforme, si tenemos alguna complicación asociada a este vaso, como un trombo, por ejemplo. Algunos pacientes que no es tan frecuente en los recién nacidos, pero mientras mayor edad tienen, por ejemplo, en los pacientes de la tercera edad, nosotros podemos tener venas que tienen lesiones por coágulos o por alguna otra cosa que pueden ocluir la entrada o más bien impedir el acceso vascular o permitirnos que el catéter avance. Entonces siempre evaluaremos primero la cefálica, luego nos iremos a la medial, y luego de la medial nos vamos a ir a la basílica y avanzaremos todo el recorrido de la basílica y de la braquial, en donde nosotros veremos principalmente que el paquete vasculonervioso va a contener venas y arterias y además un nervio cuando hablamos del braquial, pero cuando hablamos de la basílica, la vena basílica va a correr solita en la parte posterior del brazo. Entonces, esta es uno de los accesos típicos para pacientes pediátricos y adultos para colocar catéteres guiados por ultrasonido. En el recién nacido, mientras más pequeño es el paciente, más difícil es de ubicar esta vena. Pero cuando nosotros tenemos un calibre de 2 milímetros o más, nosotros podemos considerarla como un excelente acceso, ya que se encuentra en un lugar muy cómodo para fijar el catéter que nosotros introducimos. El paciente es raro que en esta zona se jale los accesos vasculares y tenemos mucha facilidad para protegerlo, para poner sobre una superficie plana, colocar todos los apósitos para los cuidados posteriores. Una vez que avanzamos por toda la parte interna del antebrazo, nosotros vamos a llegar hasta la axila, en donde mediremos también el calibre de la vena axilar, la relación que cuenta esta con la arteria, y de ahí nos iremos hacia la cefálica nuevamente y subiremos por el hombro hasta que lleguemos nosotros de forma supraclavicular a llegar hasta la vena subclavia del mismo lado. Y de esta forma nosotros podemos aumentar el porcentaje de éxitos, aumentar el porcentaje de éxito en el primer intento. Es un procedimiento muy rápido que no nos toma más allá de un par de minutos. En realidad nos reduce mucho tiempo si lo hacemos de forma sistemática, así después estamos buscando en un lado y brincando a otro. Y también vamos a disminuir las complicaciones porque vamos a tener una forma sistemática de evaluar cuál es la vena con mejores características para que nosotros coloquemos este catéter. Existe el RACEVA, que nos va a ayudar a identificar cuáles son las venas más adecuadas para colocar un catéter venoso central en cuello o subclavio. Entonces, lo evaluaremos desde la parte media del cuello. Empezaremos de forma transversal a evaluar los vasos que se encuentran a la mitad del cuello. Esto sería la vena yugular interna y la arteria carótida. Y nos iremos por abajo siguiendo el esternocleidomastoideo hasta que lleguemos a la porción supraesternal, cumpliendo estos tres pasos en donde evaluaremos todo el trayecto de la vena yugular hasta que lleguemos a la vena subclavia y a la brachiocefálica, perdón. Una vez que llegamos a esto, entonces nos vamos a recorrer viendo de forma longitudinal toda la vena subclavia y nos vamos a seguir en la porción supraclavicular y después nos pasaremos a la porción infraclavicular y llegaremos hacia la evaluación cercana hacia la axila, en donde evaluaremos también cómo se encuentra la unión de la subclavia hacia la vena axilar y que nosotros podamos determinar el tamaño de este vaso, aunque no es un sitio común para que nosotros accedamos. Es bueno que nosotros tengamos la evaluación de todos estos vasos para saber si no tenemos alguna lesión o complicación asociada a las venas que se encuentran en esta parte, por ejemplo, trombosis. Hace un mes y medio tuvimos un recién nacido que durante una emergencia se le tuvo que colocar un catéter subclavio
se colocó un catéter subclavio que cubría un poquito más del 50% de la luz del vaso. Se le dio tratamiento en agudo y todo, y al día siguiente, cuando realizamos la evaluación con ultrasonido para poder retirar el vaso, encontramos que había ya alguna trombosis asociada a este catéter, tuvimos que quitarlo y ya no podemos utilizar ese mismo sitio para realizar funciones. Entonces hay que buscar otro sitio alterno y evaluar si el coágulo se resuelve de manera rápida. Regularmente las trombosis venosas que son asociadas a los catéteres no siempre se requiere de tratamiento, se requiere de monitorización y ver si el coágulo avanza o evoluciona de manera aguda. Si el coágulo no avanza de manera aguda, entonces hay que solo supervisarlo o vigilarlo para ver que vaya teniendo cambios de eliminación normales. Regularmente un coágulo va desapareciendo que tenemos cambios agudos en la primera semana, posterior entre la primera y la segunda semana tenemos cambios subagudos y posterior a la tercera semana ya tenemos cambios crónicos en los que se empiezan a desintegrar. Y vamos a tener el coágulo que puede permanecer ahí entre 6 a 12 semanas, entonces es muy importante también monitorizarlo. Y por último, aquí vemos el número 7, en el cual nosotros podemos determinar también que antes de realizar cualquier colocación de un catéter central en cuello o en subclavia, nosotros evaluaremos cómo se encuentra el pulmón para saber si tenemos un neumotórax previo a que nosotros realicemos la punción del vaso. Estas son, por ejemplo, algunas evaluaciones. Esta es una que hicimos el día de ayer en un paciente que reingresó al servicio de urgencias, un pequeñito de 2,5 kilos que tuvo algunas complicaciones abdominales y que ingresa con diagnóstico de una suboclusión intestinal. El día de ayer se presenta con múltiples punciones en antebrazos, brazos y hasta en la axila. Entonces, el paciente requería de un tratamiento con antibióticos, el paciente se encontraba deshidratado, no se encontraba en estado de shock y no requería algo agudo como para que nosotros hubiéramos puesto un acceso vascular inmediato como son las intraóseas, pero sí iba a requerir tratamiento probablemente prolongado, y debido a que estaba en ayuno con la suboclusión intestinal y era un pequeño de bajo peso, iba a necesitar también tratamiento con una nutrición parenteral. Entonces nos pusimos a evaluar al paciente para saber si podíamos encontrar alguna vía que nos diera algunas características adecuadas para colocar un catéter. Aquí tenemos, este de aquí es el hueso, nosotros tenemos la cabeza del húmero, y aquí tenemos la arteria axilar y la vena axilar. Tomamos nosotros una evaluación por medio del uso de color, de modo color, de flujo de color, y nosotros utilizamos también Doppler para saber si este flujo que tiene alguno de ellos, recuerden que el color no identifica si es una arteria o una vena, sino si va o viene el flujo que nosotros estamos identificando. En este caso, debido a la forma en la que teníamos colocada el transductor, entonces la sangre venosa, que es la que se ve aquí roja, se estaba acercando hacia nuestro transductor, y la que se alejaba era esta de aquí en azulito, que es el flujo arterial. Si nosotros colocamos el Doppler aquí, nosotros vemos cómo es un flujo continuo. En sístole y en diástole nosotros tenemos un flujo continuo de sangre, y esto es algo característico de un flujo de una vena. Sin embargo, aquí tenemos, cuando evaluamos con Doppler pulsado el vaso de color azul, nosotros podemos ver que tiene un flujo pulsátil que es característico de una arteria. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar y podemos también medir de qué tamaño es este vaso. Si nosotros vemos aquí la escala, nosotros tenemos 2 centímetros total de profundidad, y nosotros vemos que aquí esta vena tiene un aproximado de 2 milímetros. No les puse aquí la imagen en la que le medimos, pero tenía 2 milímetros de diámetro, entonces podríamos poner hasta un catéter de 2 French, ya que la relación que se guarda, o más bien un French es igual a 0.33 milímetros. Entonces, si el vaso mide 2 milímetros, un catéter de 2 French mide 0.66, y esto equivale a solamente 1/3 del diámetro de nuestro vaso. ¿Cómo debemos de prepararnos? Bueno, tenemos que tener un equipo disponible para que nosotros podamos realizar este procedimiento. Entonces, lo más importante de todo va a ser que contemos con un ultrasonido. El estándar de oro para la colocación de los catéteres es que utilicemos el modo B, pero si tenemos un equipo que nos pueda dar también un color
un Doppler color y que nos pueda dar un Doppler poder, entonces podemos utilizar estas características que mencionamos aquí para poder identificar los vasos. Si no tenemos un equipo que cuente con estas características, lo podemos hacer solamente con lo de la imagen y ahorita les voy a mostrar algunas otras características que puede identificar a una vena o a una arteria. Entonces, lo principal sería esto. Necesitamos un transductor lineal. Cuando se utiliza un ultrasonido para guiar la terapia en pacientes adultos, regularmente se utilizan transductores que van desde 5 hasta 10, en algunos casos hasta 15 megahertz de frecuencia. Pero cuando nosotros utilizamos para vasos muy pequeños, es recomendable que utilicemos un transductor lineal con lo más alto posible de frecuencia que tengamos. Existen algunos transductores que ahora les llaman ultra alta frecuencia, que son aquellos que llegan hasta 20 MHz. Entonces, algunos de ellos, como por ejemplo, como este palito de golf, tienen una huella de interfase contra la piel del paciente que es muy pequeña. Este puede medir cerca de 2 centímetros por 0.5, mientras que uno de estos transductores va a tener una huella de aproximadamente 5 por 1. Entonces es mucho más estorboso para que nosotros realicemos los procedimientos y a veces el mismo transductor puede interponerse durante la técnica en la que estamos colocando el catéter o durante la punción del vaso. Entonces es importante que si nosotros vamos a escoger el equipo, entonces utilicen un equipo que tenga una huella pequeña y el número más alto de frecuencia posible, o hertz. A mayor, el uso y destreza de un equipo va a ser mucho mayor de lo que se necesita para utilizar el ultrasonido transfontanelar o el ultrasonido cerebral. Necesitamos utilizar prácticamente todas las estrategias de color Doppler, Doppler, Power Doppler, etcétera. Entonces, nosotros necesitaríamos mayores destrezas que lo que utilizamos habitualmente para ultrasonido transfontanelar y para ultrasonido pulmonar. Pero necesitamos un poquito menos de destrezas de lo que se utiliza en ecocardiografía. Además, necesitamos tener una muy buena coordinación mano-ojo, ya que la mayor parte del tiempo estaremos viendo una pantalla y utilizaremos ambas manos para movernos y guiarnos hacia lo que estamos haciendo. Nuestros ojos están directamente en la pantalla, pero nosotros estamos realizando movimientos con ambas manos. Entonces, es muy importante que tengamos coordinación mano-ojo y que tengamos muy buena orientación espacial. Regularmente el ultrasonido va a estar enfrente de nosotros en un sitio en el que sea cómodo. A veces hay cunas, como en el caso de esta, que no podemos elevar, pero sí es importante que se encuentren en una posición en la que podamos trabajar algunos minutos y que no nos esté molestando ni la postura ni el sitio en donde se encuentra el ultrasonido. Nosotros necesitamos estar viendo directamente hacia la pantalla para que nosotros no cometamos errores. Algo importante también va a ser que debemos de seguir todas las estrategias de higiene antes de utilizar el ultrasonido, como colocar un catéter venoso central o un catéter PIC o un catéter epicutáneo cabal. Son procedimientos estériles. Nosotros debemos de proteger el equipo, debemos de tenerlo muy limpio y debemos de utilizar todas las técnicas de esterilidad para vestir nuestro equipo. Si ustedes son ricos y tienen todo el equipo disponible y pueden utilizar fundas para el ultrasonido, utilícenlo, eso sería lo más adecuado. Existen de hecho fundas protectoras para que ustedes mismos puedan modificar o picarle al teclado del ultrasonido y mantenerse estériles. Si no tienen dinero como nosotros, entonces le arrancan una manga a la bata o sin arrancársela en caso de que sean de tela y pueden meter la sonda a través de el transductor a través de la manga y entonces cubrirlo con un apósito estéril. Es importante que tengamos también gel estéril para poder utilizarlo en estas situaciones. Hay algunas recomendaciones de algunos proveedores que nos dicen que no podemos utilizar estos protectores con pegamento encima de la superficie del ultrasonido. Algunos otros estudios determinan que no hay riesgos. Yo me imagino que todos los proveedores nos van a decir que no le peguemos nada encima. Creo que lo más importante de todo sería que tengamos mucho cuidado a la hora de despegarlo, que lo hagamos de una manera sutil, delicada, para que no dañemos la superficie de la interfase de nuestro transductor. Para la técnica de la inserción, vamos a tener que pensar muy bien a la forma de utilizar el transductor. Si ustedes han utilizado el transductor para hacer ultrasonidos transfontanelares, creo que es uno de los sitios, por ejemplo, cuando hacemos torácico, prácticamente solo utilizamos, si lo hacemos de forma vertical o transversal o longitudinal, y movemos el transductor de un lado para otro.
Pero cuando nosotros utilizamos en el ultrasonido transfontanelar, es muy importante que nosotros realicemos movimientos de abanico, deslizamientos, que nosotros realicemos rotaciones, etcétera. Y es muy importante que nosotros nos orientemos perfectamente a cada uno de estos movimientos. Debemos de realizar un mapeo espacial de la zona que nosotros vamos a puncionar para que conozcamos perfectamente cuáles son las estructuras que están adyacentes a y que conozcamos perfectamente cuáles son los vasos disponibles, la localización y la trayectoria que tienen cada uno de esos vasos. Cuando nosotros identificamos estructuras contiguas, localizarlas y poner en nuestro mapa mental cuáles de ellas son peligrosas y cuáles están asociadas hacia una complicación, como por ejemplo nervios y arterias. Siempre es importante que identifiquemos algunas otras estructuras, como cuando picamos una yugular interna, es que inmediatamente del lado izquierdo tenemos, digamos, si picamos el lado derecho, inmediatamente nosotros tendríamos a un costado la tráquea, la tiroides, tenemos algunos nervios, etcétera, pero identificar esas estructuras nos va a ayudar a que podamos mantener nuestra distancia. Existen dos formas, bueno, existen varias formas de visualizar cada uno de los vasos, pero las que más se utilizan son dos. Una de ellas se le conoce como el eje corto, que es este que dice aquí, short axis, que es eje corto, en el cual nosotros vamos a cortar de forma transversal el vaso y en la imagen lo que nosotros veríamos sería un círculo perfecto. Este círculo es el vaso, como lo vimos ya en estos previos, nosotros vemos de forma transversal nuestro vaso cortado y entonces aquí nosotros sabemos que estos dos son estructuras tubulares que estamos cortando de forma transversal y este sería el eje corto de la vena y la arteria axilares. Cuando nosotros utilizamos otra estrategia, sería la estrategia longitudinal. Ahorita veremos algún ejemplo de ella. En esta longitudinal o el eje largo del vaso, nosotros veremos cómo corre el vaso a lo largo de la pantalla y podemos identificar todo su trayecto. El problema con esta vía es que para accesos vasculares en recién nacidos, nosotros necesitamos tener un transductor con una huella muy pequeña para que no nos estorbe, porque si no, los 5 centímetros del transductor que, por ejemplo, nosotros utilizamos, este transductor de aquí, va a ocupar completamente el antebrazo del bebé, entonces yo ya no voy a poder picar en ningún lado porque ocupa todo la longitud del húmero del paciente. Entonces, para las punciones en recién nacidos o en pacientes pequeños, es mucho más sencillo utilizar la técnica de eje corto que utilizarla de eje largo. Además que es muy importante que en el eje largo nosotros necesitamos una mayor experiencia, ya que nosotros no nos podemos desalinear. La onda del ultrasonido más o menos dicen que tiene más o menos como el ancho de una tarjeta de crédito. Entonces nosotros tendríamos que picar con la aguja y nunca salirnos de ese ancho para que nosotros no perdamos la imagen durante el tiempo que le estamos visualizando en la pantalla. Entonces suele ser un poco complicado. En los pacientes adultos, por ejemplo, la clínica de catéteres que tenemos en nuestro hospital, que interviene pacientes de 10 kilos para arriba, esa clínica de catéter que tienen excelente experiencia, son muy buenos y ellos utilizan el eje largo para realizar las punciones venosas y la colocación de catéteres guiadas por ultrasonido en el hospital. Existe otra que cuando nosotros estamos en el eje corto podemos rotar un poco y vamos a encontrar una forma en la cual nosotros veremos el vaso oblicuo y veremos aquí como un ovoide. Esta técnica o esta visualización vascular se le conoce como vista oblicua. Es poco utilizada en realidad. Las técnicas de canalización para estos vasos van a ser también múltiples, como por ejemplo, utilizamos en el eje corto una técnica que se llama fuera de plano. Le llamamos fuera de plano porque nosotros no estamos visualizando la aguja constantemente. Nosotros veremos solamente la punta que aparece como un puntito blanco en el tejido celular subcutáneo y después la iremos siguiendo con el ultrasonido cómo avanza. Nosotros no vemos exactamente dónde se encuentra ni qué tan profunda está cada una de las partes de la aguja y tenemos que seguirla de manera dinámica para evitar complicaciones. Mientras que en la técnica en plano o dentro de plano, nosotros la utilizamos regularmente en el eje largo. Y en esta podemos ver cómo la aguja, vemos toda su longitud cuando nosotros estamos bien alineados y podemos ver perfectamente cómo la aguja va entrando hacia el vaso. Existe otra técnica
que se utiliza poco, más que nada en adultos, y lo utilizan para la colocación de accesos vasculares en cuello, en el cual utilizas un eje corto, pero utilizas una técnica dentro de plano, entrando al vaso de forma perpendicular, lo cual se vuelve complicado en recién nacidos por el tamaño del vaso, y después introducen ahí la guía para poder después pasar el catéter. Y por último, la técnica oblicua, en la que regularmente se utiliza una técnica dentro de plano. Vamos a ver algunos videos. Estos videos son parte de la capacitación del Hospital 12 de Octubre, que es donde yo y los compañeros que practicamos esto en el hospital recibimos nuestra capacitación. Ahorita somos 4 o 5 personas las que formamos este equipo que está trabajando con los accesos vasculares guiados por ultrasonido. La doctora Karen, la doctora Paola, la doctora Mari Carmen y la doctora Gaby y yo. Todos tomamos el curso en el 12 de octubre de Madrid, y les voy a mostrar algunas de las imágenes. Aquí nosotros podemos ver que ellos utilizan un transductor lineal en palito de golf. Este transductor en palito de golf tiene una huella muy pequeña, como lo ven, es del tamaño del pulgar, de la última falange del pulgar, es muy chiquitita, entonces eso nos va a ayudar a que podamos maniobrar de forma adecuada. Nosotros identificamos, así como lo vimos ahorita aquí, perdón, si se fijan aquí, va a tocar una de las orillitas del vaso. Aquí vemos un puntito azul que es el identificador de orientación en nuestra sonda. Si él toca a un ladito, nosotros podemos ver que está alineado. Donde está el identificador es el lado izquierdo, y es el lado izquierdo que nosotros tenemos cuando estamos manipulando al paciente. Entonces, en la pantalla nosotros siempre tenemos que ser lado izquierdo es lado izquierdo, lado derecho es lado derecho, porque como estamos realizando procedimientos, si nosotros queremos reorientar la punta de la aguja, tenemos que saber específicamente hacia qué lado es, y para evitar complicaciones siempre orientamos esto en lugar de utilizar el consenso habitual, que es el orientador es arriba, a la derecha o hacia el frente. En este caso, todo eso se va a la basura, y lo que utilizamos es derecha es derecha, izquierda es izquierda. Y así nosotros podemos evaluar de forma rutinaria. Si seguimos y deslizamos el transductor, nosotros podemos ver cuál es el trayecto que sigue ese vaso. Así es como se ven los vasos. Este es un simulador, pero nosotros podemos ver perfectamente cómo el vaso es recto y tiene aquí 2 centímetros. Entonces podemos ver que tiene un aproximado de 5 milímetros. Ese vaso que estaba visualizando en ese momento son casi 5 milímetros. Entonces podríamos utilizar un catéter muy grande para la colocación de un acceso en un vaso como este. Si nos vamos al siguiente video, nosotros podemos ver aquí cómo se utiliza una técnica fuera de plano en un eje corto. Me voy a mover aquí hasta el minuto 1, que es donde empieza la canalización. Nosotros ubicamos perfectamente el vaso. Ya vimos cuál es el trayecto de ese vaso. Nosotros tomamos con una mano el transductor y con otra mano vamos a tomar la aguja, y nosotros vamos a poner el vaso, lo vamos a poner justo en el centro de la pantalla para que nosotros podamos saber exactamente dónde vamos a picar, justo en el centro del transductor. Nosotros vamos a picar y empezamos a ver cómo aquí empieza a aparecer en el tejido celular subcutáneo simulado, empezamos a ver un puntito blanco. Lo que yo voy a hacer se llama a saltitos de rana. Lo que hacemos es visualizar la punta de catéter, avanzo mi transductor, avanzo mi catéter, avanzo mi transductor, avanzo mi catéter, avanzo mi transductor, avanzo mi catéter. Y esto me va a facilitar que yo vaya siguiendo exactamente dónde se encuentra la punta del catéter hasta que toco la pared anterior del vaso, o la pared que se encuentra más cerca de mí del vaso que yo quiero puncionar. Una vez que llego a este punto, entonces el siguiente objetivo es perforar esa pared vascular. Se puede utilizar una técnica de estocada, en la cual nosotros vamos a hacer un movimiento muy fino tratando de romper el vaso, y nosotros podemos ver que cuando esto sucede vamos a tener retorno sanguíneo inmediatamente y estamos dentro del vaso. Nosotros podemos seguir el catéter dentro del vaso y verlo hacia dónde, hasta que nosotros avancemos a lo mejor un par de milímetros, medio centímetro, etcétera, dependiendo de cuánta cuerda tengamos o cuánto nos quede todavía del catéter para poderlo introducir. Aquí, como podemos ver, el catéter ya se encuentra dentro del vaso, está canalizado y tenemos retorno sanguíneo. Si nosotros visualizamos en el eje largo, podemos ver que el catéter está dentro del vaso, y ahí pudiéramos pasar, si fuera un introductor, podríamos pasar directamente el catéter percutáneo. Si fuera un catéter más grande, podríamos pasar la guía.
Para la otra técnica, nosotros utilizaremos o empezaremos trabajando de una forma transversal, veremos cuál es el trayecto del vaso y posteriormente vamos a girar nuestro transductor hacia un eje largo. Una vez que nosotros giramos hacia el eje largo, aquí es donde vamos a girarlo. Nos vamos a girar completamente, vamos a hacer una rotación completa del transductor y entonces esto nos va a llevar a que tengamos una visualización completa en eje largo de nuestro vaso, perdón, completa de nuestro vaso, y entonces podemos utilizar la técnica dentro de plano. Cuando nosotros estamos dentro de plano, nosotros vamos a colocar en el mismo sitio en donde nosotros tenemos el orientador de posición, nosotros lo vamos a tener hacia nosotros y por ese mismo lado nosotros vamos a introducir nuestro catéter o nuestra aguja. Entonces vamos a empezar a ver nosotros que por aquí va a salir una aguja y la vamos a ver todo el tiempo en tiempo real, vamos a poder seguir el trayecto completo. Ya no es necesario que nosotros hagamos movimientos con el transductor. Esta técnica, como les digo, puede tener complicaciones o dificultades relacionadas con que si nosotros nos movemos un poquito, entonces podemos perder de vista la punta del catéter. Aquí verán cómo empieza a llegar la punta de la aguja, vemos cómo va atravesando el tejido celular subcutáneo hasta que lleguemos a la pared anterior del vaso. Vamos a romper la pared anterior del vaso y nosotros veremos cómo hay un pequeño retorno de la parte de aquí. Nosotros vamos a ver cómo se regresa un poquito y tenemos ahora sí el catéter dentro del vaso. Tenemos retorno sanguíneo y podemos confirmar que la posición es adecuada. Tenemos otra técnica más novedosa. Existe es un video tomado de la página de Butterfly IQ. Este es un nuevo dispositivo que acaba de salir hace un par de años. Es un dispositivo que funciona diferente a todos los demás ultrasonidos. En lugar de tener cristales piezoeléctricos que dan las ondas, este tiene un chip digital y ese chip es el que se encarga de emitir las ondas sonoras y después de captarlas. Entonces es una tecnología muy novedosa y este chip nos interesa porque ahora este transductor tiene la posibilidad de mostrarnos los dos planos al mismo tiempo. Entonces nosotros podemos ver durante la canalización ecoguiada, podemos ver en la parte superior un eje corto y en la parte inferior un eje largo. Además de que nosotros podríamos mover esta línea azul que se encuentra aquí, nos ayuda a que nosotros podamos moverla hacia el punto en el que nosotros queremos ver el eje corto. Entonces tenemos mucho más control al poder ver las dos cosas al mismo tiempo y si nosotros canalizamos, entonces nosotros podemos ver el vaso aquí, lo vemos de forma fuera de plano en la imagen superior y lo vemos dentro de plano en la imagen inferior. Aquí podrán ver cómo aparece. Existen muchas tecnologías que se han ido creando y actualmente, de hecho, existe una función de computadora que lo que hace es resaltar la aguja y nos ayuda a ponerle un color para que nosotros podamos identificar cuando el vaso está llegando o cuando nosotros tenemos una aguja que se está introduciendo en nuestro eje largo. Les voy a mostrar aquí una imagen si nosotros utilizamos esa tecnología, cómo se vería. Aquí podemos ver cómo se ven estas marcas azules y lo que hace es, por medio de un software, se utiliza algunas configuraciones para que todo lo que viene en líneas rectas perpendiculares a esta línea que nosotros trazamos, dependiendo de a cuánto ángulo nosotros entremos en la piel, nosotros podamos ver que se resalta la aguja en un color azul y esto pues nos ayuda a identificar con mayor facilidad en dónde está nuestra aguja y tener menos riesgo de errores. Entonces la tecnología ha ido avanzando bastante en cuanto al uso de ultrasonidos y creo que próximamente podemos utilizarlo esto también en pacientes recién nacidos. El único problema con este ultrasonido es la huella. La huella mide aproximadamente 4 centímetros por 2, entonces es un poquito grande. A lo mejor nos estorbaría un poco para algunos de los accesos, sobre todo en la axila probablemente,
o en el cuello si no lo hacemos de una manera, una posición más cómoda para el paciente o con hiperextensión. Creo que nos podría poner un poquito de dificultad esta huella tan grande que tiene este ultrasonido. Pero pues existen muchas opciones que nosotros podemos utilizar. Les voy a enseñar también algunas imágenes, por ejemplo, estas fueron tomadas el día de ayer. Aquí tenemos una vena yugular y una arteria carótida. Si nosotros, este paciente al que nosotros le hicimos la evaluación el día de ayer para colocarle el catéter axilar, primero evaluamos todo, evaluamos desde el brazo, como les dijimos, utilizando nuestro Rapeva. Tuvimos punciones y hematomas en la región del antebrazo anterior, no los grabamos, pero teníamos la cefálica, la medial y la basílica, estaban todas ellas con hematomas y con múltiples punciones, con algunos coagulitos alrededor del vaso. Nos fuimos avanzando por todo el antebrazo y llegamos hasta la carótida, hasta la yugular interna. Entonces tomamos algunas imágenes de ellos. El ultrasonido solamente graba secuencias de 5 segundos, entonces les voy a mostrar varias de ellas. Aquí tenemos nosotros un vaso que está muy grande, es la yugular interna y nosotros podemos ver que mide más de 5 milímetros. Y tenemos una carótida que tiene una relación en el cual se encuentra anterior la yugular interna a la carótida y un poquito desviada hacia el lateral. Y si nosotros vemos esta imagen, nosotros podemos ver que la arteria está punzando, pero como tenemos una relación muy estrecha entre la yugular y la carótida, nosotros podemos ver pulsaciones también dentro de la yugular. Entonces no se dejen llevar por eso. Vamos a utilizar también otras estrategias. Ahorita les voy a mencionar cuáles de ellas. Si nosotros no tenemos Doppler, nosotros podemos utilizar otras estrategias para identificarlo. Aquí tenemos carótida pulsando y yugular interna. Aquí tenemos las axilares otra vez. Las que le mencionamos hace rato, aquí tenemos la arteria axilar y tenemos la vena axilar. Si se fijan, aquí están los dos vasos. Nosotros vamos a ver en un momento cómo hacemos presión sobre ese vaso y lo que primero desaparece es la vena. Eso significa que al tener una capa muscular mucho más delgada, las venas van a ser fácilmente compresibles. Entonces, si yo hago presión sobre mi ultrasonido, eso me va a ayudar a identificar cuáles de ellas son venas. Las que se colapsan más fácilmente son venas y las arterias regularmente siguen pulsando a pesar de que yo aplique un poco de presión. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Aquí estamos accediendo con una técnica fuera de plano. Tenemos una arteria a un lado, entonces nosotros entramos hacia el lado derecho para no picar esa arteria. Entramos un poquito al lado derecho del vaso y canalizamos. Aquí vemos cómo se introduce y cómo llegamos en ese momento adentro del vaso en la vena axilar. Entonces, en realidad, cuando nosotros ya adquirimos un poco de coordinación entre el ojo y el movimiento de la mano, se vuelve un movimiento fácil el manipular o guiar la punta de la aguja hacia adentro del vaso. Para la capacitación, se recomienda que para lograr un entrenamiento en accesos vasculares guiados por ultrasonido, nosotros tengamos una capacitación con educación didáctica en anatomía vascular y estructuras contiguas, el uso del ultrasonido y la técnica de la terapia guiada o del seguimiento dinámico de la punta del catéter y que nosotros podamos identificar la posición correcta de la punta. Esto es una de las partes, yo creo, más difíciles en el área de recién nacidos porque regularmente utilizamos catéteres de muy pequeño calibre y son más difíciles de identificar. Además de que las ventanas ecocardiográficas para el recién nacido son más difíciles. Los cardiólogos pediatras nos podrán decir también que es mucho más difícil tener el acceso al corazón durante la ultrasonografía en el recién nacido debido a que las ventanas son muy pequeñas. Pero es algo que debemos de contemplar dentro de la capacitación. Además, el control y la prevención de infecciones, la selección de los dispositivos, el procedimiento de la inserción del catéter con todas sus técnicas, fuera de plano, dentro de plano, el uso de todas las visualizaciones de las venas y de las arterias, o sea, el eje corto, el eje largo, los oblicuos, etcétera. ¿Y cuáles son los cuidados y mantenimientos de los accesos venosos? Además de que es importante que nosotros comencemos a capacitarnos en simuladores y en modelos anatómicos antes de empezar el uso o la aplicación de estas técnicas en humanos. Es importante que tengamos capacitación, que se evalúen nuestras competencias antes y posterior de esto nosotros podemos empezar con
accesos en humanos bajo supervisión de un experto. Eh, Necesitamos mantener nuestras competencias, aunque existen algunas guías que nos dicen, le podemos poner números, nos dicen que la formación didáctica para la capacitación en estas técnicas dura aproximadamente entre 6 a 8 horas, que la simulación con modelos anatómicos debe de ser de horas práctica de 4 a 6 y que debemos de tener una formación en humanos de aproximadamente 6 horas. Regularmente esto se hace con, entre compañeros, por ejemplo, estar evaluando la anatomía de los vasos, realizar el procedimiento del RAPEVA, el procedimiento del RACEVA y del RAFEVA dentro de, o más bien entre compañeros candidatos voluntarios, y posterior a esto entonces sí realizar canalizaciones supervisadas en 15 pacientes. Estas son las recomendaciones para los pequeños, niños y recién nacidos, y que para poder mantener las competencias como expertos sería de tener más o menos unas 70 canalizaciones al año para que esto mantenga nuestras habilidades vigentes. Las recomendaciones para el uso de estas técnicas en el recién nacido comparadas con lo que tenemos nosotros en niños más grandes o en adultos, es importante que nosotros lo realicemos de forma rutinaria, o sea que siempre utilicemos el ultrasonido para la colocación de los catéteres venosos centrales, que utilicemos la técnica guiada por ultrasonido, ya que es mucho mejor que la de las referencias anatómicas, que utilicemos o que tengamos disponible un ultrasonido en todas las áreas críticas para que podamos utilizar el ultrasonido cuando nosotros tengamos necesidad de poner un catéter central, que nos preparemos con anticipación, que tengamos cosas disponibles a la mano y que siempre contemos con una persona que nos asista durante el procedimiento. A veces nosotros cuando nuestro grupo con el que colocamos catéteres, siempre hay alguien que es el que va a poner el catéter y hay una persona más que se viste y está estéril completamente y que nos va a ayudar con la posición del paciente, con la fijación de la mano, etcétera. Y a veces nos toca ser asistentes, a veces nos toca poner los catéteres. Entonces, para mantener las capacitaciones de todos, es importante que nos mantengamos vigentes y que participemos de todas las maneras. Es importante que utilicemos la técnica dinámica en lugar de una técnica estática para seguir la punta, porque esto va a disminuir el riesgo que nosotros tengamos complicaciones y va a incrementar la tasa de éxito. Y es importante que utilicemos una posición, una sedación y una monitorización adecuada de nuestro paciente, ya que eso va a incrementar la tasa de éxito y nos va a dar confort durante todo el procedimiento a nosotros y a los pacientes. Y utilizar un transductor que tenga una huella pequeña y con la mayor frecuencia posible. Si nosotros vamos a escoger el ultrasonido, entonces hay que pedir uno que tenga el mayor número de hertz posibles. Por ejemplo, ese palo de hockey es el más adecuado de todos, y porque tiene una huella muy pequeña y porque tenemos una frecuencia alta entre 15 y 20. Y si nosotros no vamos a tener voz y voto en qué ultrasonido tenemos, entonces hay que utilizar el lineal, y hay que configurarlo como acceso vascular o como tejidos blandos para que nosotros podamos tener la profundidad solamente necesaria para que nosotros tengamos la mayor definición posible. Si nosotros regularmente los lineales alcanzan a ver, digamos, uno que tiene entre 5 y 15 Hz, nos alcanzan a dar entre 5 y 9 centímetros de profundidad. Si nosotros disminuimos la profundidad sin hacer zoom, solamente disminuir la profundidad a 2 a 4 centímetros, dependiendo de qué vena o vaso vayamos a intervenir, entonces eso va a incrementar los hertz y la definición que nosotros podamos utilizar o tener en pantalla. Y pues con esta frase los dejo. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Siempre hay que preguntarnos qué y por qué y no quedarnos con lo que creemos que sabemos. Muchísimas gracias. Excelente plática, doctor René. Muy interesante. Indudablemente, pues, yo creo que es el sueño de todas terapias, tener ultrasonido y gente experta para colocación de los catéteres. Hay una pregunta del doctor Uriel Alcalá, residente de neonatología. En caso de no tener el transductor que usted acaba de mencionar con las especificaciones, ¿hay oportunidad de utilizar el transductor convexo? Sí se puede utilizar el convexo, regularmente no para accesos en venas pequeñas. Regularmente el transductor convexo, como ustedes lo saben, se utiliza para la exploración de abdomen con mayor frecuencia o obstétrico. Esto significa que tiene unos hertz muy, muy bajos porque necesita penetrar muy profundo para alcanzar a ver todas las estructuras. Entonces, cuando nosotros queremos profundidad, lo que se sacrifica
es definición. Entonces, para poder llegar la onda hasta el fondo, necesitamos tener una frecuencia muy baja. Entonces, esto hace que la onda de sonido pueda penetrar todas las estructuras, llegar hasta un órgano muy interno, como por ejemplo el riñón, y eso nos va a facilitar que nosotros veamos estructuras muy profundas, pero con poca definición. Entonces, solamente podríamos picar con un transductor convexo vasos que sean muy grandes porque no vamos a tener tanta definición. En adultos, regularmente suelen utilizarlo para algunos accesos vasculares en venas muy grandes, como por ejemplo subclavias o yugulares, si no tienen algún otro recurso. Claro, doctor. Y otra pregunta agregada. Usted mencionaba que su capacitación fue obviamente en España. ¿Aquí en México hay algún lugar donde se puedan capacitar No, la residentes o capacitación que algún nosotros médico? tuvimos fue por el Hospital 12 de Octubre, pero es una capacitación en línea, entonces la pueden tener acceso desde aquí. Ah, perfecto. De hecho, ahí te explican cómo hacer los modelos de simulación. Nosotros hicimos modelos de simulación para poder tener en nuestras horas de práctica y demás antes de empezar a hacer intervenciones en humanos. Claro, doctor. Hay algunas preguntas del auditorio que no exactamente tendrían que ver con el tema de hoy de accesos vasculares, pero indudablemente son inherentes a los catéteres. Pregunta el doctor Manuel Bernal, ¿la presencia de un cordón venoso por catéter percutáneo es siempre una indicación de retirarlo o existe alguna medida para salvar ese catéter? ¿Cómo? No entiendo cómo un cordón venoso. Yo pienso que es flebitis o algo así. Ah, Quisiera ok. pensar. Ajá. Miren, yo no soy experto en el mantenimiento de, pero muchas veces se ha asociado a la forma en la que nosotros manipulamos el catéter con la presencia de esta flebitis o de induración en el trayecto del vaso. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos guantes entalcados y tocamos el catéter con estos guantes entalcados, pueden generar flebitis y esto puede condicionar que tengamos este cordón. Entonces, lo que se recomienda es, si nosotros no tenemos suministros que sean de bajo riesgo para el paciente, como por ejemplo serían los guantes de nitrilo, si tenemos solamente látex y son entalcados, entonces realizar el aseo de los guantes con agua bidestilada antes de tocar cualquier o de manipular el catéter y manipular el catéter lo menos posible antes de su introducción al vaso. Y esto disminuiría el riesgo de muchas veces, algunos pacientes lo que hacen es dejar en reposo ese catéter, disminuir el flujo de las soluciones que se están dando, poner medidas físicas, pero como les digo, yo no soy experto en el tratamiento de esto. Igual, si pudiéramos, nosotros tenemos una clínica de catéteres, igual puedo preguntarle algunas estrategias que ellos utilizan para estos cordones de inflamación. Claro, doctor. Y otra pregunta, ¿la disfunción de un catéter central puede ser valorada por ultrasonido? Sí, de hecho, existen ya algunas publicaciones para catéteres cortos, para líneas medias o para catéteres centrales, en los cuales nosotros antes de tomar la decisión de retirar un catéter, nosotros podemos evaluar cuáles serían las complicaciones que están asociadas a. Como por ejemplo, si nosotros tenemos un catéter que nosotros ya no tenemos retorno venoso en un catéter periférico, entonces nosotros podemos evaluar si ese catéter está acodado, si el catéter se salió del vaso y podemos reposicionarlo. Muchas cosas que se han determinado, en algunas de ellas se pueden modificar o realizar como el diagnóstico definitivo antes de retirar el catéter. Algunas de ellas son imposibles de que nosotros las podamos ver, como por ejemplo, si el catéter está tapado, nosotros no lo podríamos ver con el ultrasonido porque el lumen del catéter es muy bajo y pues no había forma de que con el ultrasonido pudiéramos determinar esta complicación. Cosas que sí podemos hacer es cuando el catéter migra, por ejemplo, muchas veces hemos puesto un PIC y ese PIC se va cefálico. Entonces, existen algunas técnicas que movimiento de la mano, que si lo movemos hacia arriba, hacia abajo, etcétera, y hacemos una secuencia de movimientos para evaluar si el catéter baja o no, nosotros podemos determinar si fue un éxito vigilando la posición de la punta con el ultrasonido. Claro, doctor. El auditorio tiene muchas preguntas, pero prácticamente son los cuidados del catéter, complicaciones por el catéter. Hay una que mencionan aquí, en pacientes con estancia hospitalaria muy prolongada, ¿cuándo se considera el cambio de catéter para evitar complicación por alguna infección agregada?
de Mm, acuerdo a su Es, experiencia. es una pregunta difícil porque depende mucho de los números de cada unidad. Claro, Eh, Existen, por ejemplo, centros que tienen una tasa de 0.5 infecciones asociadas a catéter por cada 1000 días de catéter. Y existen otras que tienen más de 20 eh, infecciones asociadas a catéter por cada 1000. Entonces, eso depende de cada uno de los hospitales. Lo que sí es importante es que nosotros vigilemos y sepamos cuáles son los números en cada uno de los lugares en donde trabajamos, porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones. Si el paciente tiene alto riesgo de infectarse, como por ejemplo si es un paciente que tiene malformaciones o es un paciente posoperado de alguna malformación intestinal, es un paciente de alto riesgo para complicaciones. Si el paciente tiene nutrición parenteral, es un paciente de alto riesgo de complicaciones. El ayuno prolongado es alto riesgo de complicaciones. Entonces, si se van sumando los numeritos y nos estamos acercando a nuestro punto crítico, digamos que si en nuestra unidad el punto crítico es 14 días, yo cambiaría el catéter. claro, Si es un caso de un paciente que tiene un agotamiento vascular y ya no tenemos vías y solamente hemos podido encontrar algunas vías centrales, entonces lo que tenemos que hacer es reforzar las prácticas en la unidad para que nuestras líneas tengan una mayor durabilidad. O sea, que cuando se realicen cambios o aseos del catéter se realice siempre por 2 personas, que sea una clínica de catéter especializada, que no los cambiemos solamente porque tengan una manchita, que se tengan como cierta estandarización en los cuidados y en el mantenimiento de las vías centrales para mejorar la vida. claro, doctor. Pues excelente plática, doctor. Le agradecemos mucho. Le voy a dar la palabra al doctor Moisés Quiles, nuestro presidente, para que le dé las más cordiales gracias. Muchísimas gracias, doctor Serrano. Gracias, doctor. Y un gusto. Bueno, muchas gracias, René, por esta excelente plática y sobre todo por lo innovadora, eh, ya que aquí, pues, sabemos que en muchos de nuestros hospitales en el país todavía falta mucho por hacer y yo creo que este curso que mencionas del Hospital 12 de Octubre, por ahí vi que preguntaban si volvíamos a mencionar, el curso es del Hospital 12 de Octubre de España, eh, donde está el doctor Sánchez Luna, si mal no recuerdo. Eh, eh, lo pueden ustedes meterse a la página del Hospital 12 de Octubre y ahí buscar el lugar donde se da. Supongo ahí estará las fechas en que habrá nuevamente curso de este tipo. Pues no me queda más que darte las gracias por la plática, gracias por la premura con que no la preparaste.